del Santo Evangelio según San Lucas. Al llegar al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, hermanos y hermanas, estamos conmemorando a los fieles difuntos. Hoy es memoria de todos los fieles difuntos. Hoy es un día un poco diferente, ¿verdad?, en términos de la palabra de Dios. Y es muy probable que consigas primera lectura diferente a la que nosotros vamos a usar, segunda lectura, salmo y hasta el Evangelio, porque hoy la iglesia tiene una gama de lecturas bíblicas de las cuales el sacerdote puede escoger para celebrar la liturgia. Por eso a lo mejor no te va a cuadrar si estás buscando la que viste por allá o por acá. De todas formas, hermanos y hermanas, es el momento de nosotros tomar tiempo para pensar acerca de la muerte, acerca de nuestra preparación, acerca también del destino de aquellos que se nos han adelantado camino, pues, al encuentro definitivo con el Padre del Cielo. Yo no sé cuántas veces nosotros tengamos la oportunidad de hablar acerca del tema de la muerte, cuándo es que surge el tema de la muerte en nuestras conversaciones, ¿verdad? A veces cuando hay una enfermedad muy seria o terminal, viene el tema de la muerte y es ahí donde sacamos tiempo para hablar. A veces alguien ha muerto, vamos a la funeraria y entonces aún en la funeraria notamos que tratamos de obviar el tema de la muerte y cambiar el tema, y en la cafetería de la funeraria o incluso en la misma capilla donde está el difunto comenzamos a hablar de otras cosas, como tratando de obviar, de desviar el tema. Y esto a veces nos preocupa porque, claro, es un tema difícil, es un tema delicado, tiene que ver con el final de nuestra vida como la conocemos aquí en términos del mundo material. A veces pues tal vez la muerte nos ha tocado de cerca con un ser querido y entonces es que tenemos conciencia para poder conversar acerca de estas cosas. Hoy yo lo que quiero hacer, hermanos y hermanas, es hacer casi una meditación, no acerca de este día y lo que este día pues nos lleva a pensar y a reflexionar. Mira, la idea fuerza es esta para guiarnos en el día de hoy. No rezamos para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros. Cuando nosotros rezamos, no estamos buscando que Dios cambie, sino que nuestra oración dirigida a Dios nos cambie a nosotros. Y esto lo decimos con seriedad, hermanos y hermanas, porque hoy es un día en que se conmemoran los fieles difuntos. Hoy hay una serie de servicios, de memoriales, hoy hay una serie de liturgias, hermanos y hermanas, donde por intención en misa vamos a recordar estas almas, a pedir a Dios por su salvación, por el perdón de los pecados, en fin, encomendarlos a nuestro Padre Dios del cielo. Y a veces es bueno que reflexionemos si lo que estamos tratando de buscar es que Dios cambie su mente en torno al difunto, o tal vez somos nosotros los que tenemos que cambiar luego de que el difunto ha dejado de estar cerca de nosotros. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que, estando en lecho de muerte, pudiéramos tener la oportunidad de suplicar en oración a Jesús por la vida eterna y que Jesucristo nos lo conceda? ¿Verdad que todos, yo creo que todos haríamos eso? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese versículo 42, hermanos y hermanas, de aquel buen ladrón que a la derecha estuvo crucificado con nuestro Señor Jesucristo en aquel primer Viernes Santo de toda la historia,
nos sirve a nosotros de inspiración hoy. Nos vamos a agarrar de eso para reflexionar y para meditar. Hoy, como conmemoración de los fieles difuntos, hermanos y hermanas, es bueno para que por lo menos veamos nosotros el tiempo de poder preguntarnos sobre el sentido de la vida. Hay que preguntarse sobre el sentido de la muerte. Hay que preguntarse sobre el sentido de la resurrección. Tenemos que tenerlo en nuestras vidas porque es misterio pascual, así que lo reconocemos. No olvidemos las palabras de Alejandro Magno, ¿no? Morir no queremos. Morir nadie quiere, hermanos y hermanas. Ciertamente que todo sufrimiento que tú y yo experimentamos en la vida, hermanos y hermanas, nos priva de la vida. Incluso el dolor que sentimos por los seres más cercanos a nosotros, queridos, ese sufrimiento nos priva a nosotros también de la vida. Y por eso es que buscamos la fe. Por eso es que buscamos la gracia de Dios para poder nosotros enfrentar, manejar, soportar, hermanos y hermanas, esto. Algo importante que tenemos que ver todos nosotros un día como hoy es que el dolor que causa la muerte, hermanos y hermanas, de algún ser querido, se supone que nosotros como cristianos, la fe nos ayude a manejarlo, a lidiar con eso. Se supone que la fe nos quite el dolor y el sufrimiento, la angustia que pueda causar la ausencia de un ser querido. Yo he hablado con algunas personas en momentos tan difíciles como estos, hermanos y hermanas, y uno dice, pues revístete de fe, apóyate de tu fe. Y dice, Padre, sí, la fe a veces no me quita el dolor y el sufrimiento, sino que la fe me alivia. Pongámoslo como lo queremos poner, hermanos y hermanas, pues si te alivia es una bendición, si te lo quita de encima, pues también es otra bendición. El efecto que tiene la fe sobre la persona para manejar estas situaciones varía, pero por lo menos la fe está ahí presente, que es lo importante. Lo bueno de este día, hermanos y hermanas, es que todos nosotros hacemos presentes a los que están ausentes. Fíjate en este día como algo así. Hacemos la memoria de los que están ausentes, presentes nuevamente en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestras vidas, en nuestras conversaciones. Así, hermanos y hermanas, es que perpetuamos la vida de ese papá, de esa mamá, de ese hermano, de esa hermana, de ese hijo, de esa hija también, que puede ser el difunto o la difunta, ¿no? La perpetuamos en nuestra memoria. El tiempo, hermanos y hermanas, a veces en la vida nos hace olvidar a los difuntos. Piensa en eso por un momento. Y los vivos, hermanos y hermanas, que quedamos acá, tememos luego de la muerte, e incluso ser olvidados. Eso causa angustia, ¿verdad? ¿Con cuánta frecuencia los recordamos? Recordamos más a un papá y a una mamá que a una bisabuela, que a un bisabuelo. Recordamos más a un hijo o a una hija que al papá o a la mamá que han muerto. O el amigo del alma se va quedando atrás porque la memoria es para recordar a aquellos que están cercanos. Eso pasa también en nuestra vida, hermanos y hermanas. Otro detalle que tenemos que pensar y tener en mente. Pero gracias, hermanos y hermanas, a la resurrección podemos tener la paz que Dios nos ofrece en momentos como ese, ya que a pesar del olvido, la fe nos dice que llegarán a la casa del Padre y seremos encontrados por Él en la otra vida. Esa es la ventaja, hermanos y hermanas, de creer. Esa es la ventaja de tener fe. Esa es la ventaja de yo estar consciente de que Jesucristo aquel domingo se levantó entre los muertos y vive para siempre, hermanos y hermanas. Esa es la ventaja de creer. No podemos actuar como paganos, como infieles, como incrédulos en el tema de la muerte, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hay que pensar, y ciertamente pensarlo con mucho cuidado, hermanos y hermanas. ¿Estamos listos nosotros para enfrentar la hermana muerte? ¿Te has preparado tú para enfrentar la hermana muerte? Es una de esas preparaciones que requiere los criterios evangélicos y el ser hijo de Dios. Ese día, hermanos y hermanas, ella, la muerte o la hermana muerte, como le llamamos, nos recuerda a ti y a mí, y también eso tenemos que pensar, que pues, hermanos y hermanas, alma y cuerpo son separables, porque la muerte separa el alma del cuerpo. Y esa es como que la función, hermanos y hermanas, que tiene la muerte. Ella viene precisamente a separar el alma del cuerpo. Y por fe, tú
tú y yo hemos creído verdaderamente, hermanos y hermanas, que Dios nos creó y que el alma que tenemos, creada por Dios y que ha depositado en nuestro cuerpo, es alma inmortal, hermanos y hermanas. Esa es nuestra fe. Tanto vale para los que ya se han ido, también para nosotros que estamos vivos. Al llegar la hermana muerte, hermanas, y hacer lo suyo, Dios nos hace un juicio particular. Eso es lo que entendemos. Nos juzgará. Y entonces va a premiar con el cielo a aquellos que cumplieron su voluntad. Y va a castigar con el infierno a aquellos que se desviaron. Eso es como el resumen, si queremos verlo desde ese punto de vista. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que nos resulta hablar de estos temas bien difíciles. Hermanos, es como incómodo tener que hablar con los demás de esos temas. Es más, mucho más todavía cuando lo hacemos nosotros mismos en nuestra conciencia, hermanos y hermanas. Un poeta escribió en una ocasión, hermanos y hermanas, que solo se quedan los muertos. Que solo se quedan los muertos. ¿Será eso verdad? ¿Será eso un pensamiento para ti, para mí, como hombres y mujeres de fe, que creemos en Jesucristo, que vivió, murió y resucitó entre los muertos y está vivo, hermanos y hermanas? ¿Será verdad eso, que solo se quedan los muertos? Lo cierto es que humanamente, hermanos y hermanas, tú y yo no podemos estar ligados perpetuamente o permanentemente al recuerdo de nuestros difuntos. No podemos como que estar ligados. De hecho, mi papá tuvo que aprender a vivir sin su papá y sin su mamá. Mi mamá ha aprendido a vivir sin su papá y sin su mamá. Y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo y los otros tendrán que hacer lo mismo con nosotros. Aprender a vivir sin la presencia de ellos, hermanos y hermanas, a nuestro alrededor. Y eso es parte de nuestra preparación, hermanos y hermanas. Porque no podemos estar ligados perpetuamente al recuerdo de nuestros difuntos. Por más que tú y yo seamos fieles a nuestros difuntos, tenemos que vivir sin ellos, hermanos y hermanas. Dura realidad. Y entonces, para poder sobrevivir, acabamos, hermanos y hermanas, olvidando a nuestros difuntos, al menos en esta vida, porque hay que seguir hacia adelante. Ahora, gracias a esta memoria, hermanos y hermanas, de todos los fieles difuntos, gracias a esta conmemoración de todos los fieles difuntos, eso es lo que hacemos. Recordamos con agradecimiento a ese papá que murió, a esa mamá que murió, a ese hijo que murió, a esa hija que murió, a ese hermano que murió, a ese esposo, a esa esposa. Con agradecimiento lo traemos nuevamente a nuestras mentes. Hoy es un día, hermanos y hermanas, en que queremos nosotros estar y sentirnos en comunión con nuestros hermanos difuntos, ¿no? Como ayer lo hicimos, hermanos y hermanas. Ayer en la fiesta de todos los santos, que recordamos, ¿te acuerdas? Pusimos en práctica lo que decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Eso fue bueno ayer, hermanos y hermanas. Y también queremos entrar en la comunión de nuestros fieles difuntos. Es lo que queremos, hermanos y hermanas. Es lo que nosotros debemos hacer. Rompiendo, hermanos y hermanas, si te vienes a fijar en conciencia y en oración, estamos rompiendo todas las barreras para llegar a ellos, desde acá hasta allá. Barreras del espacio, con nuestra oración, con nuestro recuerdo, con nuestra intención de misa. Se están rompiendo todas esas barreras, espacio, tiempo, hermanos y hermanas, y también estamos rompiendo la propia barrera de lo material, de lo carnal, hermanos y hermanas. La oración de petición, fíjate tú, a los difuntos tiene sentido. Aparece en el Antiguo Testamento. Te busca segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46. Ahí, hermanos y hermanas, se nos habla donde se hizo una expiación por los muertos, para que fueran librados de pecado. Y eso también es importante, porque eso es base de nuestra fe y es algo bíblico, hermanos y hermanas. Ahora, recuerda todo esto en oración, en memoria, en conmemoración, en intención de misa. Recordamos a aquellos que se adelantaron a nosotros, a su Pascua, podríamos decir. Vamos a recordar que el juicio de Dios
sobre todos nosotros, hermanos y hermanas, es sobre la base de nuestra responsabilidad personal. Delante de Dios, después de la muerte, tenemos que enfrentarnos con nuestra propia carga, con lo que nosotros hicimos, lo bueno y lo malo, lo hemos señalado, hermanos y hermanas. Y entonces como que ninguno de nosotros puede abogar por nadie, porque la salvación hasta cierto punto pues no es comunitaria, es individual y es particular. Y esto hoy también hay que tenerlo en mente, hermanos y hermanas, es en base a eso. Cuidado con las influencias. Por eso, fíjate cómo hemos dicho en nuestra idea fuerza, no rezamos para cambiar la mente de Dios, no rezamos para cambiar a Dios, porque Dios no se porta como los seres humanos, sino que rezamos a Dios y ahí nos enteramos que Él nos dice los que tienen que cambiar son ustedes realmente. Dios es amor infinito, Dios es naturaleza infinita, Dios es todo misericordia, comprensión y compasión. Yo baso mi vida de fe en torno a eso y también en torno a aquellos que se adelantaron, hermanos y hermanas, a llegar a la casa del Padre antes que yo, a través de la muerte. Hoy debemos preguntarnos en reflexión y te invito a que lo hagas, te exhorto, te lo recomiendo, hermanos y hermanas. ¿Dependerá Dios de nuestra oración para ser misericordioso con nuestros hermanos difuntos? ¿Dependerá Dios de nuestra oración para que Él tenga misericordia? Sí, Jesús nos enseñó, Él tiene misericordia aunque tú y yo no se lo pidamos, hermanos y hermanas. Recuerda eso siempre. ¿Puedo yo, en segundo lugar, hermanos, se van a preguntarnos hoy si yo puedo añadir algo al amor infinito y a esa naturaleza que tiene Dios, que es de amor, que ya Dios tiene ese propio amor en su ser? ¿Puedo yo añadir algo para que tenga más amor por los fieles difuntos? Cuando Él lo tiene, hermanos, se van a... Porque para Él una vida que Él mismo ha creado es importantísima. O sea, es cuestión de ver qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy buscando de parte de Dios. Y eso tiene que lanzarme a mí a que ese amor que yo le pido a Dios, ese mismo amor que yo tengo que tener, esa compasión, esa comprensión, ese detalle de su misericordia, hermanos y hermanas, que le pedimos a Dios que lo tenga por los seres nuestros que han fallecido, yo tengo que tenerlo dentro, hermanos y hermanas, ahora en vida, ¿no? Es importante que lo veamos desde ese punto de vista. Vamos todos a recordar, hermanos y hermanas, algo muy importante. Es esa idea fuerza y yo no la quiero olvidar en el día de hoy. No rezamos para cambiar a Dios, sino para cambiarnos a nosotros mismos. Eso es importante verlo hoy al recordar a nuestros fieles difuntos. Hermanos y hermanas, la primera lectura que yo he seleccionado en el día de hoy, que nos permite a la iglesia seleccionar, es del libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos 1 al 5 y versículos 21 al 23. Y con ella quiero hacer la conclusión y el final del día de hoy. Y aquí lo que vas a ver, hermanos y hermanas, brevemente, y te lo voy a leer porque es interesante y con eso vamos a concluir, es cómo habla de la vida y de la muerte el que no conoce a Dios, el que está en un pecado mortal, el que ha desviado su vida, el que dejó de creer en Dios, el que le falta la fe, el que no cree en la vida eterna, el que no cree en la resurrección. Sabiduría nos presenta en primer lugar cómo esa persona se hunde, hermanos y hermanas, en desesperación por creer que la muerte tiene la última palabra. Eso es lo primero que vamos a ver. Y luego vamos a ver, hermanos y hermanas, cómo se apoya la persona que tiene fe, que cree en Dios, en Jesús, en la resurrección y en que Cristo venció la muerte y no tiene la última palabra, para aquellos que creen en Dios y para aquellos que tienen fe. Escucha esta palabra que es de bendición. Partiendo de falsos razonamientos, el que no tiene fe, cuando habla de la muerte, cuando habla de la vida o cuando habla de Dios, parte de falsos razonamientos y estas son las conclusiones que sacan. Este es el hombre o la mujer que enfrenta un día como hoy, del Día de los Difuntos, sin fe. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido de el mundo de los muertos. Nacimos por casualidad. Y cuando lleguemos al final será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento, nuestro pensamiento salta como una chispa del latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse el cuerpo
regresa al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. Con el tiempo se olvidarán de nuestro nombre, nadie más pensará en lo que hicimos. Nuestra vida pasa como la sombra de una nube, se desvanece como niebla a los rayos del sol. Nuestra vida es solo el paso de una sombra. Cuando llega el fin, es envuelta. Una vez sellado, nadie vuelve. Bien triste, ¿verdad? Yo creo que tú leas eso en tu tiempo y en tu ratito para que te des cuenta de que el que no tiene fe, hermanos y hermanas, se encuentra realmente en una vida sin sentido. En una vida sin sentido acerca de la muerte, acerca de la vida después de la muerte. Ahora, los que tenemos fe como tú y yo, hermanos y hermanas, los que nos llenamos de esperanza y de fe en la resurrección de Cristo en un día como hoy, recordando la memoria de aquellos seres queridos que tanto amamos y de nuestros amigos también y amigas del alma que hayan fallecido, pensamos distinto. Y mira lo que dice el sabio, y esto es para ti, para mí. Así es como razonan, pero están equivocados. Gloria a Dios. No te equivoques tú, hermanos y hermanas. Su maldad los enceguece, hermanos, se ciegan porque han hecho tanto mal que no ven que puedan llegar a ninguna parte. De tal manera que no conocen los secretos de Dios. Por lo tanto, hoy tú y yo somos llamados a conocer los secretos de Dios. Hay vida luego de la muerte porque Jesucristo dio su vida por nosotros y fue el primero que logró levantarse de entre los muertos para llegar a donde el Padre. No esperan la recompensa de una vida santa porque no tienen vida santa. Ni creen que las almas puras tendrán su paga. Claro, el que lo hizo bien tendrá su recompensa. Nos levantará de entre los muertos. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y tú y yo lo creemos, hermanos y hermanas, para que fuera inmortal. Amén y amén. Hoy, hermanos y hermanas, llénate de gozo. Esto significa que cuando nosotros ya no estemos aquí y llegue el 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos, nuestra comunidad, nuestra congregación, nuestra asamblea cristiana, nuestra iglesia doméstica, familia, nos estará recordando entre los ojos de Dios. Estará orando por nosotros. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! Hoy la iglesia, hermanos y hermanas, nos pone para meditación y reflexión el Salmo 22, hermanos y hermanas. Es el Salmo del buen pastor. Aquel buen pastor, hermanos y hermanas, que nos lleva a donde está el oasis de agua, a donde está el árbol que nos da sombra cuando tenemos mucho calor, el agua para cuando tengamos mucha sed, y nos lleva a los verdes prados para poder alimentarnos bien. Él busca el bien para nosotros. Oremos, hermanos y hermanas. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Mañana de regreso, Evangelio nuevo y meditación también. Hoy, todo cuanto hagas en el nombre de Dios, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bien bonito, sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.